Hola, os doy la bienvenida a este canal, esto es La Balda Silvestre, yo soy Mónica. Es curioso porque soy la típica que o me paso 3 semanas sin grabar o en la misma semana grabo dos. Estoy hablando del vídeo de Elizabeth Mulder que he subido a Instagram en formato Reels, por si os interesa ir a verlo. Hablo un poco de la vida de la autora y de sus obras así más importantes que tenemos publicadas, intentando hacer un pequeñito homenaje, así que podéis ir a mi cuenta de Instagram si os interesa, que recibe el mismo nombre que este canal. Sí, esta semana grabé el vídeo de Elizabeth Mulder, que me tomó mucho tiempo y también de edición, y aquí estoy también para YouTube. Yo encantadísima, pero me hace gracia porque es como, o me paso 3 semanas sin acordarme de que tengo que grabar, o básicamente pues lo hago en la misma semana. Pero bueno, como habréis visto por el título, hoy vamos a hablar de libros que quiero releer. Vamos a hablar del tema de la relectura un poco. La verdad es que yo no suelo releer muchísimo, ya lo he dicho en alguna otra ocasión, no releo tanto como me gustaría. Creo que está bien releer, ¿no? Creo que está interesante poder ver con los ojos de ahora los libros que igual nos gustaron en otra ocasión. También es verdad que es un arma de doble filo. Hay libros que no quiero releer porque no quiero contaminar con mi opinión actual y yo creo que tuvieron su momento, pero hay otros que sí. Y especialmente, es curioso, muchos de ellos son clásicos, los que os traigo hoy aquí. He pensado que sería divertido contaros un poco cuándo lo leí, un poco las circunstancias, que recuerdo, sin hacer spoiler obviamente, y a ver, pues vamos allá, a ver qué os parece. Vamos a empezar con un libro fuerte, empezamos fuerte. Un libro que leí en 2019, cuando yo todavía no tenía como el gusto demasiado, vamos a decir, definido, al menos a lo que me gusta a día de hoy, es normal, era más joven. Y nada, llegué a él, creí que tocaba ya leerlo porque era el típico libro que me daba vergüenza no haber leído. Y me estoy refiriendo a Cien años de soledad, de Gabriel García Márquez. O sea, el libro favorito de mucha gente, ¿no? Siempre, siempre, siempre que veo este libro, ahora ya lo asocio con Jorge, Atrapado en Kumala. Sí que es verdad que a mí me gustó mucho este libro en su momento, como digo, en 2019, pero también creo que me ayudó muchísimo el hecho de haberlo leído justo en esta edición preciosa, ilustrada, porque ayuda mucho la manera en que está conformada, ¿no? Al final, pues aparte de las ilustraciones, pues al inicio hay un árbol genealógico de la familia Buendía, como podéis ver aquí, que ayuda mucho pues como a situarse, ¿no? Sé que hay ediciones más antiguas que no tienen esto y debe ser un poco cacao. Bueno, me gustó mucho, creo que es un libro que hay que leer, sí o sí, pero recuerdo muy poco. Recuerdo el final es de los mejores finales de la literatura que he leído, pero más allá de los aurelianos y más allá del pueblo o algo así, no recuerdo mucho más. O sea, de verdad es que este libro lo tengo muy, muy, muy diluido, por no decir que mmm, es que no recuerdo ni escenas sueltas. O sea, creo que hay una en la que están como en la selva, en un río o algo así, o no sé, me lo estoy inventando. Era interesante hacer este vídeo para que veáis que también olvidamos los libros y que no podemos recordar todo lo que leemos, ¿no? Por eso estoy aquí hoy con este vídeo. Creo que podría ser como divertido ponerme a prueba, ¿veis? Más allá del final, que obviamente no voy a destripar, no recuerdo nada. Y es un libro que me da miedo volverme a acercar. O sea, de verdad, es que le tengo mucho respeto porque recuerdo que me costó mucho leerlo en su momento. Como digo, me gustó mucho, pero me costó mucho. O sea, entonces es como que le tengo ahí respeto. Así que a ver si me animo. Me da pena porque, pues es un librazo, o sea, al menos lo que yo recuerdo, pero nada, de momento no creo que pase pronto, pero sí que me gustaría releerlo. Relativamente pronto, o sea, obviamente no en 8 años, pero bueno, quién sabe. El siguiente libro que me gustaría releer, que también es otro clásico, es una autora que para mí es una autora a la que le tengo un amor-odio. No sé si lo he dicho en alguna ocasión en el canal, creo que no. Pero bueno, en cualquier caso, me estoy refiriendo a Jane Austen y me estoy refiriendo a Orgullo y Prejuicio. Este libro lo leí, no en esta edición me la regalaron un tiempo después, me lo leí en otra edición. Recuerdo en 2016 o por ahí, o sea, yo estaba en la carrera, y recuerdo que me lo llevé a la playa, la edición que tenía en ese momento. Y recuerdo estar en la playa. Encima era una playa de la Costa Brava que no he vuelto a ir nunca más, pero que es súper pequeña, la típica cala, así que le pisas a la gente la toalla. Y entonces recuerdo que estaba yo así, pues leyendo, intentando no tocar a nadie, porque estábamos todos ahí como una lata de sardinas, y estar leyendo y pensar, "Uf, qué aburrimiento, ¿no? Esto". O sea, entonces, a ver,
por favor, que no cunda el pánico en ese sentido. A mí me gusta mucho Orgullo y Prejuicio, me gusta mucho la película de 2005 de Keira Knightley, o sea, me encanta esa adaptación, o sea, es que me gusta mucho, pero yo con la autora tengo mis sentimientos encontrados. Entonces yo de Jane Austen he leído he leído Persuasión y he leído Emma, los leí hace unos años por la pandemia o así, esos dos últimos, pero este hace más, como os digo, 2016, 2017 o así, y, y yo recuerdo mucho esta historia porque he visto la película varias veces y porque es una historia que sí que no he olvidado, ¿no? O sea, de qué trata. Pero más allá de eso, el libro en sí como que no recuerdo qué tono tiene, ni si era muy denso o muy pesado, yo creo que no lo es. He leído varias veces el primer capítulo, después de esa ocasión que leí el libro, pero no me he vuelto a aventurar. Y es muy raro, porque es que Jane Austen tiene todos los ingredientes para que a mí me guste. Y aún así, pues nada, yo me aburrí muchísimo cuando leí este libro. Recuerdo que en su momento creo que le puse, no sé, 3 estrellas o algo así en Goodreads, o sea, que a mí no me apasionó para nada. Y digo que tengo sentimientos encontrados con la autora porque porque es una autora que a priori tiene todos los ingredientes, como os digo, para que me guste, o sea, convenciones sociales, en Inglaterra en la campiña en muchas ocasiones, situación de la mujer, amoríos, líos, malentendidos, ¿no? O sea, lo tiene todo, pero a mí me aburre, o sea, así como de lo que yo recuerdo de hace unos años. Entonces, como veis, a veces leemos libros en momentos de nuestra vida que ahora tenemos una opinión y no sabemos muy bien si a día de hoy sería igual. Entonces, ¿cómo lo podemos saber? Pues releyendo los libros, está claro. Aprovecho para decir que el año pasado releí El Gran Gatsby, uno de mis libros favoritos. Si no habéis visto la batalla de favoritos, es uno de los últimos vídeos del canal y saco el Gran Gatsby porque lo había leído también en 2016. Fue un año en el que me aventuré a leer muchos libros clásicos porque sentía que tenía pues muchas carencias en ese momento. Sigo teniéndolas, obviamente, no podemos abarcar todos los palos, pero sí que es verdad que, bueno, en ese momento me dio por ahí. Me puse a leer pues bastantes clásicos y recuerdo que también leí El Gran Gatsby y no me entusiasmó para nada. O sea, esto viene a colación a lo que ya estaba diciendo, ¿no? O sea, que a veces leemos libros en un momento dado, no nos acaban de convencer, y el año pasado lo releí y se convirtió en uno de mis libros favoritos. Entonces, es curioso porque El Gran Gatsby también tenía todos los ingredientes para gustarme. En 2016 no lo pude apreciar, era muy joven o lo que sea, y lo leí pensando que yo me iba a esperar una especie de historia de amor, pues vintage, ¿no? Y como con esta estética de las películas, sobre todo la película de Lusman, no sé cómo se llama ese director, pero seguro que me estáis entendiendo. Y la verdad es que yo me estaba imaginando eso, ¿no? Y cuando el año pasado lo leí en audiolibro, de hecho, me lo ponía de fondo y aluciné con los diálogos, ¿no? Y me parecía un libro tan inteligente que fue como, este libro es perfectamente pues de mi estilo, digamos, ¿no? Pero como veis, en 2016 no me gustó nada y en 2024 me entusiasmó. Así que espero que haya por aquí libros que me pase lo mismo. No sé si pasará lo mismo con Orgullo y Prejuicio, ya veremos. De verdad que no es una cosa que lleve yo muy bien, ¿eh? El hecho de que Orgullo y Prejuicio no sea un libro que me entusiasme, porque es el típico libro que a mí me debería gustar. Pero bueno, ya os contaré si lo releo en alguna ocasión. Seguimos. Seguimos con otro clásico importantísimo de la literatura universal. Estoy hablando de Cumbres Borrascosas, de Emily Bronte. Este libro también lo leí en 2016, lo recuerdo, y lo leí en un momento de mi vida en el que no sé cómo digo en este libro. Es que yo creo que literalmente lo vi en aquel momento en algún blog o algo así, o empecé a ver, porque yo consumía mucho BookTube también en aquella época, y creo que alguien lo comentaría, creo que estaba por las nubes este libro, ¿no? Porque al final, pues es un librazo. Y a mí este libro tampoco me gustó en aquel momento. Y porque creo verdaderamente, y esto sí que lo digo de corazón en ese sentido, es que yo en ese momento es que no tenía el bagaje para poder entender esto. O no tenía como esa posibilidad, ¿no? De poder como apreciar lo que implica este libro. A día de hoy sé que me encantaría, estoy convencida. No lo tenía hasta hace un par de años o así, que lo compré en Wallapop en esta edición de Alba, que está traducido por Carmen Antingaite, lo cual me parece muy curioso. Y, y yo me lo leí en esta edición, pero de la biblioteca. Entonces, espero leerlo en otoño porque este libro a mí me da vibras a otoño, ¿no? A niebla, a lluvia, a mal tiempo. Y este otoño sí que espero releerlo y estoy convencida de que me va a encantar. Pero en ese momento, pues, no sé, es que recuerdo que pensar que me había caído mal todo el mundo y en ese momento tenía esa concepción de que si me caían mal los personajes el libro no me gusta. Y eso es para mí completamente erróneo. A día de hoy, ¿no? En mi opinión, me pueden caer mal los personajes y el libro me puede gustar. Pero en ese momento, bueno, pues no lo aprecio.
¿Qué más tenemos por aquí? Como estáis viendo, no estoy hablando de mucho más de lo que es el contenido, porque en el caso de Orgullo y Prejuicio sí que lo recuerdo bastante, pero no voy a ponerme a hablar de un libro que es archiconocido. Y en el caso de Cumbres Borrascosas, lo mismo, lo que pasa es que recuerdo muy poco. Sé que hay dos casas, que están Cumbres Borrascosas y los Tordos, creo que es la casa de los Tordos, y bueno, pues está Catherine, está Heathcliff, y sé que era una historia contada en una casa, o sea, una caja de muñecas, no, una muñeca rusa. O sea, no una dentro de otra, ¿no? Y sí que me alucinó mucho, me acuerdo de ese momento de la narración, me pareció súper original, pero no recuerdo mucho más que eso. Y el final, no recuerdo nada. O sea que, ¿veis? Estoy siendo completamente honesta. Vamos a pasar de una Bronte a otra Bronte. Vamos a pasar de Emily a Charlotte. Y estoy hablando de Jane Eyre. La verdad es que de Jane Eyre, pues es un libro que sí que me gustó muchísimo, lo leí en 2018, también lo recuerdo, también estaba en la uni y bueno, yo tengo esta edición de Austral que salió en aquella época, que estaba muy de moda, causó furor, y bueno, es una edición de esta de tapa dura, a mí debo decir que me gusta mucho como estética, pero creo que ya estaba un poco el libro dañado, o sea, en el sentido de que una paginita está ahí descolgada, pero bueno, igual no lo leería ahora en esta edición, pero recuerdo que se me hizo muy fácil de leer, eso sí, y lo cierto es que me encantó este libro. Sí que recuerdo que me encantó y sí que sé que va de Jenner, que es una institutriz, una mujer que no es especialmente ni agraciada ni destaca en nada y que llega a casa del señor Rochester y creo que tenía unos hijos como muy odiosos. Es que no sé si estoy siendo muy certera. Sí que me acuerdo de lo que pasaba con la mujer del señor Rochester, eso sí, y también recuerdo el final. Pero sí que es verdad que recuerdo bastante la parte esa final de lo que le pasa a Jenner y la parte del medio no recuerdo nada. O sea, como si no lo hubiera leído. Entonces, me gustaría también releerlo, porque este libro, a pesar de que en su momento me gustó, quiero volver a disfrutarlo. O sea, en este caso no es para resarcirme, que en otros casos, como estáis viendo, pues sí es así. Ahora vamos a hablar de libros que hace menos tiempo que leí, o sea, estamos hablando de libros del 2016, 2017, 2018. Ahora vamos a saltar a los últimos años, es decir, los últimos 5 años, este libro lo leí en 2023, en el verano de 2023, y es curioso porque hace 2 años y no recuerdo muchísimo. O sea, es que creo que no lo digerí bien, lo leí demasiado rápido y me dio mucha pena porque recuerdo que pasó poco tiempo y ya no lo recordaba. Entonces sabía que tenía que volverlo a leer. Me estoy refiriendo al Bayo Verano de Chesa de Pavese, en esta edición preciosísima. La verdad es que me encanta esta edición. Pues de Pavese solo he leído esto y la verdad es que de él quiero leer casi toda su obra. O sea, me interesa muchísimo su figura y me interesa muchísimo su literatura. Me acerqué a él con este libro y ahí se quedó la historia. Sí que sé que trata sobre una muchacha que tiene una especie de amorío o relación con un pintor. Hasta aquí puedo leer. O sea, no recuerdo nada más. Es fuerte. O sea, hace solo 2 años. Pues nada, aquí está. O sea, en la estantería. Y yo el otro día pensaba en él y pensaba, es que no recuerdo nada. O sea, sí que recuerdo que había como condiciones un poco precarias de esta muchacha que iba con una amiga. Estaba en una situación un poco así complicada, por eso tenían como una cierta relación con los pintores, pero nada más. Entonces, quiero volverlo a leer porque quiero volverme a adentrar a la obra de Pavese y quiero seguir leyendo al autor y a veces creo que la mejor opción es leerse un libro que a lo mejor pues ya te has leído, sabiendo que te ha gustado y seguir con la obra. En ese sentido, o sea, quería aprovechar, después de decir esto de Pavese, que acabo de conectarlo, con la siguiente autora, que es Toni Morrison. Yo de Toni Morrison había leído Beloved, y la cuestión está en que este libro lo leí en la pandemia. Y este año me he propuesto leer cada 2 meses. Bueno, no voy a, obviamente, a hacerlo en lo que queda de 2025 porque no da tiempo, o sea, no voy a terminar el reto, pero sí que lo voy a intentar hacer pues a lo largo de este año y el siguiente, leerme toda la obra de Toni Morrison, porque tiene, vale, relativamente una cantidad de novelas asumible, o sea, no son muchísimas, pero tampoco son poquísimas, con lo cual está bien. Y ya lo he hecho con Mayo. En Mayo he leído Ojos Azules, la primera novela que publicó, ya hablaré de ello en el Rincón Lector. Pero esta es la novela que yo había leído en 2020 y he decidido que, porque al mes que toque Beloved, obviamente la voy a releer, ¿no? Y viendo esta novela aquí, que la dejé en el carrito que tengo aquí más al fondo, normalmente pongo libros tanto pendientes como que ya he leído pero que quiero releer. Y dejé el libro de Toni Morrison ahí y pensé, ¿y si me leo toda la obra de Toni Morrison? Porque me interesa muchísimo esta autora y no le estoy dando ningún tipo de prioridad, y creo que si me hago un reto, pues igual lo consigo. Y de momento no quiero cantar victoria, llevo un libro. He decidido hacerlo, pues eso, bimensual. Si en algún momento pues quiero
leer la obra cada mes, pues lo haré, pero es que es tan intensa y es tan duro lo que cuenta que hay que tomar un poco de aire. Entonces, Ojos Azules, ya os hablaré de él, pero en este caso, Beloved, recuerdo que era un libro muy oscuro, muy perturbador y muy, muy, muy duro. Fue muy crudo de leer, me gustó mucho, me dejó esa sensación de estar ante una escritora grandiosa, pero no me he animado en estos 5 años a volverla a leer hasta ahora. Y nada, recuerdo que tiene una especie de realismo mágico súper oscuro y recuerdo que trata sobre una madre, si no recuerdo mal, que ha matado a su hijo o a su hija, no sé si era, no sé qué era, a su bebé, en cualquier caso, porque no lo puede alimentar, creo. Y entonces esta madre vive atormentada por el fantasma del bebé. Entonces es este ambiente, ¿no?, de esclavitud y ella pues había sido una antigua esclava. Bueno, creo que esto es de lo que trata Beloved. Ahora mismo no estoy del todo segura, pero creo que sí. He decidido venir con la sinceridad de lo que recuerdo. Y sí que recuerdo que tenía una relación con un hombre, pero no sé si era el padre del bebé o no, no lo recuerdo. Y es una novela que trata mucho sobre la esclavitud de los afroamericanos y la verdad es que es durísima, pero vale muchísimo la pena. Y quiero volverla a leer, así que cuando llegue el mes correspondiente espero hacerlo, espero no descolgarme, que soy experta en eso. Vale, pues me quedan 3. Vamos con la cuestión está en que yo recuerdo bastante los libros cuando los he leído porque los asocio a momentos de mi vida, los asocio a momentos de dónde estaba, qué estaba haciendo, de qué trabajaba o qué estaba estudiando o con quién estaba en ese momento. Y entonces es como que lo veo y ya lo asocio, ¿no? Bien, Año del caballo de Clara Piazuelo. Este libro publicado por Ediciones en el Mar es un libro que me encantó porque recuerdo pensar, qué original escribir esto, ojalá haber escrito algo así, ¿no? Recuerdo que trata sobre una muchacha que es profesora y se cartea con una persona de Estados Unidos y se va con esa persona al campo, o sea, así como, recuerdo que había mucha naturaleza y no recuerdo más. O sea, no recuerdo más, recuerdo que era todo súper onírico y súper abstracto y que tenía una relación así como muy curiosa, pero no recuerdo mucho. Sí que recuerdo que tenía muchas reflexiones y que era una novela muy intimista, pero hasta aquí puedo decir. Entonces, quiero volverlo a leer porque os quería hablar de este libro. Recuerdo que me gustó muchísimo, muchísimo, muchísimo. Fue una de mis mejores lecturas de aquel año, pero no me veo con fuerzas suficientes, ¿no? Para poderme animar a leer esto porque, perdón, a hablaros de esto porque no recuerdo nada, entonces estaría mintiendo, básicamente. Así que de este modo, pues, a ver si en algún momento lo releo. Y ya los 2 que quedan, encontramos por un lado un libro que leí en plena pandemia, o sea, cuando estábamos en el confinamiento, se trata de Nada, de Carmen Laforet. Este libro recuerdo que me afectó un poco, porque claro, estando encerrada, pues es un libro como muy introspectivo, muy hacia adentro, ¿no? Y no sé, lo leí en digital, o sea que esta edición me hice con ella más, o sea, posteriormente, esta típica edición de instituto, de bachillerato, de reread. Pero bueno, sentí que era una novela que tenía que leer, o sea que también tenía esa sensación de no puede ser que yo no haya leído nada de Carmen Laforet en aquel momento y me gustó muchísimo, pero como digo, no recuerdo mucho, más allá de Andrea, que llega a Barcelona con unos familiares en una casa hostil, con un tío no voy a decirlo porque igual es spoiler, pero bueno, eso, con un tío pues huraño, una situación complicada, creo que estaba la abuela por ahí, la mujer del tío, y Andrea tiene una amiga, que recuerdo que era de clase alta, y bueno, y es un poco ver pues esa sensación, ¿no?, de Andrea pues en esa Barcelona de posguerra, y poco más, no recuerdo más, así que como digo, tendría que releerlo. Pero sí que recuerdo que me gustó muchísimo y me dejó con ganas de seguir leyendo a la autora, pero han pasado 5 años y aquí estamos, no la he vuelto a leer. Y ya por último, el último clásico que leí en 2023, con lo cual me pasa igual que en el caso del Bello Verano, y es un clásico que me alucinó y me encantó y se convirtió en uno de mis favoritos, pero es que ahora ya no lo digo porque es que no lo recuerdo mucho. Y estoy hablando de Madame Bovary, de Gustave Flaubert. Es curioso, ¿no? O sea, este libro que no lo recuerdo apenas. O sea, sí que recuerdo el inicio, recuerdo el final, pero el entremedio lo tengo ahí diluido, la verdad. Es una novela que creo que leí en verano, si no recuerdo mal, hacía calor, y a mí novelas así como un poco así clásicos en verano no, no suele ser como la mejor opción porque estoy como incómoda, y creo que no lo acabé de apreciar, o al menos no lo he digerido, porque es que de verdad, recuerdo que me gustó muchísimo y que sentí muchísima compasión hacia Emma. En mi caso ni la odié ni la amé, o sea, simplemente sentí compasión y me dio mucha pena. Empatizar con ella, pero simplemente eso.
y nada. Madame Bovary, o sea, que debería volverlo a leer. Solo sé que me gusta muchísimo y que cuando hablo con alguien y mencionan este libro, pues yo siempre digo que estoy en el equipo de las amantes de Madame Bovary, pero no puedo decir mucho más. Entonces, bueno, estos son mis libros que no recuerdo y que me gustaría volver a leer. Obviamente hay muchísimos más libros que he leído en la vida que no recuerdo nada y que no me interesa releer porque los leí en el momento que tocaba o en un momento en el que en ese momento me interesaban y ya no pasa nada. Obviamente no podemos estar toda la vida releyéndolo todo. Hay muchos libros por leer, pero sí que, bueno, lo ideal sería de vez en cuando tener la posibilidad o la capacidad de poder releer sin que me desconecte mi cerebro porque se lo toma como, ay, este libro ya lo has leído, tienes que leer tantos otros que tienes por leer por primera vez y me cuesta mucho priorizar las relecturas, o sea, normalmente no lo hago. Tal vez releo una cosa o dos al año y pues a mucho decir. Y nada, contadme cuáles son los libros que queréis releer, si es así, si releéis, si no. Si me queréis comentar cualquier cosa de estos libros, pues será súper bienvenido. Deciros que os dejo mi Instagram en la cajita de información, que le podéis dar like si os ha gustado, suscribiros al canal y activar la campanita para que os llegue la notificación de futuros vídeos. Muchísimas gracias por verme y nos vemos pronto. ¡Chao!